Estados Unidos apoya llegar al apocalipsis por Netanyahu. Hemos llegado a tal punto de barbaridad que podemos llegar inclusive a una deflagración mundial solamente por cumplir con los postulados de un genocida como Netanyahu. No se consigue de verdad entender cómo el orden mundial está en un estado de parálisis total, que en sus devaneos por cumplir, según él, el mandato divino que tienen los sionistas, que es de cumplir con la profecía de Abraham, que dijo en su día que la tierra prometida era solo para los judíos. Por lo tanto, no les importa para nada estar dispuestos a exterminar al pueblo palestino con tal de dejar la tierra prometida, según ellos, su Judea y Samaria, véase Cisjordania, totalmente limpia, para que pueda ser repoblada solamente por colonos judíos. Israel es un país que cada día se está llevando más al lado del extremismo ultraortodoxo religioso, y en su fanatismo ya ven cualquier atrocidad como normal. Parece que los laicos en el país han desaparecido, puesto que cada día el papel de los partidos religiosos es mayor. Estados Unidos ya no disimula siquiera su apoyo a Israel. Cualquier otro país que hubiera realizado lo que ha realizado Israel ya hubiera sido expulsado de la ONU o, si no, invadido por una coalición internacional. Porque esto que está ocurriendo es impresentable a los ojos del mundo. Todos los días se cometen asesinatos. Matan a 100, matan a 50, matan a 200 personas con la excusa de que había un terrorista en la zona. Es la desvergüenza mayor que hay. Y lo peor de todo es que el mundo ya ha asimilado como algo totalmente natural que se produzca eso. Matar seres humanos civiles solamente con la excusa de que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Cómo puede ser que un pueblo como el hebreo, tan inteligente, haya caído en las garras del fanatismo religioso? No se consigue entender de verdad. ¿Cómo puede ser que se haya quedado totalmente abducido por ese fanatismo? Sus soldados mueren siempre en una menor proporción que los de los países adversarios, pero sin embargo, eso no excusa de que a las casas de sus familias sigan llegando los ataúdes con ellos. En lugar de buscar la paz, solo se fomenta el belicismo. Y Estados Unidos, que no disimula para nada ya su apoyo a Israel, por muchas barbaridades que cometa, cada día nos deja más convencido que evidentemente está poseído por el lobby judío norteamericano. No se puede entender que no impere la cordura entre el pueblo norteamericano y que en lugar de estarnos llevando a unas consecuencias que pueden llegar a una deflagración mundial, no se apueste por la paz
simplemente por la intransigencia fanática del gobierno de Israel, presidido por un genocida, Benjamín Netanyahu, el cual tiene una orden de arresto mundial proclamada por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y fíjate cómo llega a ser la circunstancia de que hasta un congresista norteamericano apoya que se invadan los Países Bajos, puesto que allí está la sede del Tribunal de La Haya, que ha pronunciado esa cosa tan horrenda como es decretar una orden de arresto contra un genocida. Nos han estado engañando durante muchos años. Sabemos que desde el año 1967 se intensificó el sionismo en Israel y empezó con esa política suya de ir colonizando los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania para sembrarlos como un queso gruyere de asentamientos hebreos, trayendo a judíos de todas las partes del mundo, dándoles todas las facilidades, puesto que el trabajo es muy simple. Consiste en expropiar las tierras de los palestinos, demoler sus casas, hacerles la vida imposible, armar a los colonos para que puedan disparar contra los palestinos y facilitar así la limpieza étnica, y todo sigue ante el mundo inalterado. No se ve una reacción contundente de la comunidad internacional por las barbaridades que ha cometido Netanyahu. Solamente si la ONU fuese la ONU, Israel ya tendría que haber sido expulsada por esos actos genocidas que ha cometido. Pero no pasa absolutamente nada. No solamente no se le expulsa a Israel, sino que tampoco los países se atreven a ejercer un boicot y una sanción contra los productos israelíes. Y uno se preguntará, ¿y por qué sucede eso? Pues muy simple, porque están los hilos que manejan a Estados Unidos, que es el lobby judío norteamericano, que de todos es sabido que es quien quita y pone presidentes. Por eso, sea demócrata o sea republicano el presidente, están condicionados por ese lobby y tienen que atenerse a hacer lo que ese mundo invisible les va diciendo que tienen que hacer en el mundo. Es increíble que hemos llegado a tal desvergüenza que los intereses económicos predominan sobre los intereses morales. Los judíos que padecieron el horror del Holocausto a manos de los nazis, se decidió darles una patria para que no siguiesen siendo los parias del mundo. Y por eso la ONU decidió partir el mandato británico de Palestina para que hubiese dos estados, uno judío y otro palestino. Los sionistas, a regañadientes, aceptaron en principio esa partición, pero eran muy conscientes de que era el punto de partida para su expansión hasta lograr lo que les dijo Abraham, según ellos, de que la tierra prometida tenía que ser solamente para los judíos. Y así fue que las sucesivas guerras que hubo entre los judíos y los árabes, Israel se fue anexionando cada vez más parte del territorio palestino. Territorio
que ya de por sí fue repartido de manera totalmente injusta, puesto que cuando se partió la Palestina británica en dos para hacer dos estados, se le atribuyó a los judíos, teniendo solamente el 5% de población allí, el 55% del territorio. Y los palestinos, que representaban el 30% de la población allí, se les asignó el 45%. Una injusticia ya de por sí que no guarda proporción alguna. Pero ahí se ve ya el poder de quien manda. Y por desgracia, en aquel momento sobre todo, Estados Unidos mandaba muchísimo en la ONU. Salidos de una Segunda Guerra Mundial, aunque los demás países como China, la URSS, Gran Bretaña y Francia también hacían parte de ese consejo, el que imponía sus condiciones era Estados Unidos. En su ambición pasaron de tener un 55% los judíos de territorio asignado a tener un 78% del territorio después de las guerras. Con lo cual los palestinos habían visto reducido su territorio de un 45% a un 22%. Las cosas quedaron en tablas, se firmó un armisticio y así fueron pasando los años hasta que llegó el año de 1967, en el cual el fanatismo de los sionistas decidió que era hora de dar otro zarpazo. Y en ese otro zarpazo, aparte de los territorios árabes conquistados, se adueñaron de toda Jerusalén, haciéndola como su capital única e indivisible, e invadiendo y ocupando Cisjordania, que según los fanáticos sionistas es su Judea y Samaria bíblicas, que ellos piensan resucitar el día que hayan conseguido expulsar a todos los palestinos de ella. Esta invasión fueron transcurriendo los años y quedó en stand-by. Hasta que en el año 1993, después de numerosos enfrentamientos más que nada civiles, con intifadas palestinas y todo eso, contra la opresión que estaban sufriendo, Isaac Rabin decidió que como los palestinos no podían hacerlos desaparecer, tenían que darles su mapa de territorio. Y en los acuerdos de Oslo de 1993 se decidió que la zona de Cisjordania y Gaza se irían transfiriendo paulatinamente a los palestinos, dividiéndose en tres zonas: A, territorio de control palestino; B, territorio mixto, en el cual los palestinos controlaban la parte civil y los israelitas la parte militar; y C, la más numerosa de las tres áreas, totalmente controlada por Israel a nivel militar y civil. Pero claro, los fanáticos sionistas no podían permitir para nada que ese hombre, Isaac Rabin, fuese a echar por tierra la labor que tan concienzudamente habían realizado de ir colonizando Cisjordania con asentamientos judíos. Y entonces, un señor que gobierna hoy en día en Israel, que es Benjamín Netanyahu, fue el inductor que más azuzó a los extremistas judíos de que a Isaac Rabin había que eliminarlo.
y por manos de un fanático terrorista israelí, Isaac Rabin fue asesinado. A partir de entonces, se fueron imponiendo poco a poco cada vez más los gobiernos de extrema derecha ultraortodoxos, siendo apoyados cada vez más por los partidos religiosos. Y en estas hemos llegado a que ante el impasse total en que los árabes veían que estaba la cuestión, se estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo Estados Unidos era traerlos a su territorio. Los famosos acuerdos de Abraham, que eran simplemente de que los países árabes debían de reconocer a Israel y no enemistarse ni ser enemigos de Israel. A cambio, Israel, ¿qué es lo que coincidía? Absolutamente nada. Entonces, los terroristas, como los llaman los israelitas de Hamas, decidieron que había que dar un golpe de mano para revolver el avispero, puesto que lo que no podía ser es que estuviesen simplemente cediendo, e Israel cada vez intensificando más su colonización, hasta borrar del mapa a los palestinos. Se produjo el atroz atentado en que fueron asesinados 1.252 personas por Hamas. Pero la represalia de Israel fue contundente y al mando de Benjamín Netanyahu, un hombre que ha dejado muchas sospechas si dicho atentado cometido por Hamas no pudo ser evitado y no se hizo porque le convenía. Siendo un hombre que tiene varios juicios pendientes con la justicia de Israel, quizá encontró en ese atentado la excusa perfecta para mantenerse en el poder y eludir cuanto más la llegada de esos juicios, desatando una atroz represión en la cual ha asesinado a día de hoy a 45.000 palestinos. No respeta para nada el derecho internacional. Bombardea instalaciones tan prohibidas por la ONU. Bombardea hospitales, bombardea mezquitas, bombardea sedes de la UNRWA. Todo le da igual, con tal de salirse con la suya, que es que ha aprovechado la excusa de que Israel tiene derecho a defenderse para ir completando la limpieza étnica. Israel se ha encontrado con una sorpresa, y es que las cosas no le han salido como pensaba, pues imaginaba que la invasión al Líbano iba a ser como un paseo militar como fue en 2006. Pero ha sido sorprendente la respuesta que se ha encontrado. Y ha tenido muchísimas bajas, aunque ellos, a la hora de divulgar las noticias, falsean la realidad, puesto que da la sensación que los soldados hebreos son superhombres que no mueren, por no contar las cifras reales. Pero han muerto más de 1.000 soldados israelitas en la invasión del Líbano. ¿Qué ha conseguido? A día de hoy, absolutamente nada. Tanto es así que ahora se está replanteando, a través de la labor intermediaria de Estados Unidos, de llegar a un alto el fuego. Eso sí, mientras tanto, seguir la limpieza étnica en Gaza, donde todos los días son asesinadas personas a través de bombardeos y que se emplea, además,
una cosa que está prohibida por la ONU y que está considerado un crimen de guerra, que es tratar de matar a la población palestina de Gaza por inanición. Impide el paso de los montones de camiones de ayuda humanitaria que hay en la frontera, simplemente como forma de doblegar a la resistencia palestina e intentar la limpieza total. Pues dentro de sus sueños fanáticos está limpiar Gaza totalmente de palestinos, reconstruirla y llenarla de asentamientos judíos. Aunque él dijo al principio de la invasión de Gaza que no tenía intención alguna de quedarse con Gaza, solamente erradicar a Hamás. Pero la llegada a las presidencias de Estados Unidos de Donald Trump le ha debido de hacer cambiar de opinión. Y ahora sí se plantea no solamente anexarse Gaza, sino anexarse toda Cisjordania, porque sabe que mejor ocasión que tiene ahora con Donald Trump no la va a tener, puesto que no se va a imponer para nada a aceptar la anexión de Gaza ni de Cisjordania. Al igual que lo hizo con Jerusalén, cuando Israel hizo su capital única e indivisible, fue Donald Trump en el anterior mandato el que reconoció esa anexión, trasladando la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Por lo tanto, veremos en qué acaba toda esta barbarie. Pero lo que está claro es que Estados Unidos ya no tiene que disimular su apoyo incondicional a Israel y su represión total hacia el pueblo palestino. Bueno, dadle me gusta, suscribiros al canal y enviadme vuestros comentarios. ¿Qué opináis de esta barbarie en la cual parece que el mundo está totalmente anestesiado? Hasta otra.